Buenas tardes, aquí con una amiga, ¿qué le parece? Todo tuanis, para que vea que ahí estamos, va. Ah, gente conocida, pura vida. Bueno, buenas tardes, hoy tengo el gusto de platicar con mi hermana. Vamos a contar un poco de anécdotas de las que vivimos nosotros cuando éramos pequeños. También de que nos cuente un poco del tiempo de estudio y de las cosas que hacíamos, porque en el tiempo de nosotros fueron muchas anécdotas de aquellos tiempos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Isabel Montero, vivo aquí en Barrio Jesús de Santa Bárbara. Estoy casada con Rafael Ángel Soto. Eso, Rafita. Tengo a mi hijo Abraham. Y en este momento tengo 46 años. Hijo de puño, ya eso suena. Estaba hablando con Marina que eso se va dando cuenta. Vamos a empezar ¿Nos ahí estamos haciendo viejos? Nos estamos haciendo viejos, ¡Ay, exactamente. qué mal! Sí, porque antes uno decía, no, hombre, llegar a los 50 cuesta mucho y que vaya, todo el mundo va pasando. Todo el mundo va pasando. Ya usted ve a Gallo, Eugenia, toda esa gente que va pasando 50 y dice uno, ¡ay, ya casi llega uno! En septiembre dijo Madrina que había comprado Anairis. los 50. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a un poco de la historia. Uh-huh. Bueno, nosotros vivimos primero en San Pablo. Bueno, yo viví en San Roque, dice mi mamá. Sí, yo nací en San Roque, en la finca donde mami vivieron un tiempo con Chuta y Marta. Y después de ahí, ya mami se vino para San Pablo porque mi tata era muy agresivo con ella por Marta, porque Marta era muy infiel con Chuta. Entonces, mami le decía a mi tata y mi tata no quería creer. Entonces, abuelo les dio la casa donde vive hoy Pepe. Bueno, no les dio. Decía a mami que, la bueno, alquilaba. Mi tata que la alquilaba. Sí, pero eso yo no sabe, creo. Yo no creo, porque en realidad yo creo que se la prestaba, porque de ahí no sé. Si esa parte uno no la sabe, estaba muy chiquillo. Exactamente. De ese tiempo en San Pablo, cuando estábamos en San Pablo, eran los tiempos de ahí donde Cuyo. Ajá. Estaba la gente que ahí nos apoyaba. Amable y Cuyo. Y cuando mi tata nos iba a dar vueltas en bicicleta, alrededor nos tiramos en la cuesta. Alrededor de lo de Barba. La plaza. De puente a puente. No, de puente a puente. ¿Se acuerda que empezaba se tiraba desde donde Cuyo, bajaba, después subía por el otro lado y volvía a llegar otra vez donde dándole Cuyo. La vuelta, ajá. Exactamente. Sí. Y después cuando nos compraron aquellos carros grandes. Los carros de lata. Los carros uno iba en bicicleta y otro iba en el carro. Pegado ahí. Íbamos a traer natilla los domingos. Exacto. Donde a la par de la niña Cala. A la par de la niña Cala. Donde tenía el señor la venta de natilla y leche. Exacto. Después al tiempo, ya de ahí, mi tata dejó a mi mamá y ya nos fuimos para Buenavista. A Buenavista a vivir en la finca de abuelo. Sí, pero bueno, yo sí me acuerdo que antes de ya irnos fijos, hubieron tiempos de que íbamos y veníamos y ya fue cuando usaban los camiones de donde Cuyo para pasarnos en esos cajones las cosas. Y ya cuando abuelo dijo que no, que ya mami tenía que tomar una decisión, porque una de las cosas que, bueno, yo no sé si se acuerda, mi tata tomaba demasiado. Cuando tomaba le pegaba a mami, y mami ya al final, la última vez que le había tirado un cuchillo, le cortó la parte de la nariz, que nosotros nos tuvimos que quedar donde Cuyo para que mami fuera al hospital, que abuelo ya le dijo, Ana, tome una decisión porque usted no puede seguir así, usted la van a matar y esos chiquitos van a quedar sin papá y sin mamá. Entonces fue cuando ya mami se vino fija para el abuelo, que vivíamos en un cuarto. Vivíamos en el cuarto, exactamente. En un cuarto vivíamos ahí y pasábamos encerrados viendo tele. Y por eso yo veo mucha tele igual, porque de ahí uno se crió viendo tele.
exacto. Y mami decía que mientras que ella iba a trabajar, nosotros nos quedáramos ahí encerrados para no molestar a abuela ni a nadie. Y si abuela nos llamaba para comer y nosotros íbamos y comíamos y llevábamos el plato a la pila y otra vez nos encerrábamos en el cuarto hasta que mami llegara. Y entonces mami a veces llegaba y si estaba verano, nos llevaban donde Vitalina o nos llevaban de Chile al Agustín o íbamos al barrio, donde Can o donde Madrina, ahí a jugar con los demás primos, pero... De Santiago. O donde sí, donde Abuela María. La Abuela María de Santiago. Entonces, igual donde la misma Toya. Sí, a veces donde Victoria. Entonces, ahí en tiempo de verano, ¿verdad? En tiempo de invierno, tenemos que estar encerrados. Y los domingos nos llevaban a misa y a la capilla. Sí, y después íbamos mucho donde Chuta, a veces donde Jorge, Ajá. en Puente Salas, que nos íbamos por dentro. Correcto. Ahí en ese tiempo. Ajá. Después de ahí, estando donde abuelo, pues nos disfrutábamos de todo lo que era la finca, que de ahí hacían las diferentes actividades, cuando mataban los cabrillos tiernos y Los hacían las actividades de Navidad, como 2 o 3 que se hicieron en el potrero, que fueron un domingo ¿cómo se llama? Como cabrito tierno, sí. Que no sabía tan malo, porque el cabro viejo sí sabía feo. Ese sí el cabrito era bueno. O cuando se barrancaba una vaca en el río, abuelo la destazaba, entonces se comía bastante carne porque no se podía perder la carne. Después donde abuela era la olla carne todos los viernes, que estaba el montón de olla carne. Sí. Y el pan tostado en la cocina losada de leña. En la cocina losada de leña. Y los pedazos de salchichón tiesos. Exacto, y ¿cómo se llama? Los atados de dulce para las vacas, que abuelo lo cortaba para echarle a... Y cuando las vacas parían eran requesones, se comían requesones. Mami siempre molía tortillas para todos ahí en la abuela, y comíamos tortillas. Estaba el gallinero, nos mandaban juntar huevos. Y yo tuve una mala experiencia con un mono que había tenido abuela de mascota, que lo tenían en una casilla en un alto ahí por el gallinero, y abuelo decía que no había que arrimarse, y igual yo no me arrimé, pero el mono se me tiró y me mordió, entonces abuelo esa vez lo quitó, ¿verdad? Porque dijo que ya era muy mal criado. De ahí aprendimos a andar en bicicleta en los callejones, porque nosotros nunca tuvimos bicicleta, siempre fue porque donde Mercedes, que tenía más plata, Pitusa, le había comprado a los chiquillos, entonces nos tiramos en los callejones. Y ya cuando donde padrino le compraron a Rafis y a ellos, entonces ya era en el pasadizo pequeño, entonces ahí casi que aprendimos a andar en bicicleta. Y andar por todos los palos. Y a comer manzanas a comer todas las frutas que habían, porque había mucha variedad en la finca. Habían manzanas de agua, manzana rosa, bananos, naranjas, mandarinas, jocotes, nísperos, guayabas, cases, duraznos, malagueñas, que le gustaba mucho. Ajá, palo malagueño. Granada de palo. Y abuelo sembraba mucho maíz. Habían guineas y filipitas. Ajá. Abuelo sembraba maíz y frijol detrás del salón de la capilla, que esa era la milpa fija. Y entonces, cuando sembraba elotes, uno iba a buscar los elotillos tiernillos para ponerlos a cocinar escondidas de abuela en las brasas, que eran riquísimos. Y después lo mandaban a recoger coaces. Sí, a recoger achote, sacamos achote. Qué cosa más fea. Sacábamos, teníamos que desgranar el maíz, que a veces se hacía uno loco cuando ya se fue a vivir al otro lado, ya no venía tanto, y a las 12 el café. Sí, después nos mandaban en tiempo después de coger de café a sacar café seco. Y después mami nos llevaba a sacar leña para la casa, pues se cocinaba con leña. Habían de las dos cocinas, ¿verdad? Mami tenía eléctrica y de leña, pero se usaba más la de leña que la eléctrica. La eléctrica era más que todo en invierno, que mami para no mojarse en la cocina leña. Y después entonces íbamos a sacar leña. Y en los tiempos ya, eso lo decía yo a madrina, ya llegando a estas etapas ya casi de octubre,
Ya uno en la escuela ya le preguntaban al maestro que si ya tenía había algo que pasado el hacer año. o si no, a coger café. Y a coger café era casi todo, Ajá, todas las vacaciones, hasta febrero que casi que se iba. ajá, Claro, las terminando. clases empezaban en marzo, Sí, pero era poquito lo que tenía uno de vacaciones. sí. Y de lo otro, de la cocina igual, mami dejaba la olla, esa olla de hierro, en la cocina de abuela para que se estuviera calentando la Para comida calentar el almuerzo y uno de las comidas de café. iba uno a hacerlo. Más de una vez llegaba uno y se levantaba algo de lo que llevaba la olla y decía mami, falta era porque algo se había comido. O Alonso se iba a jugar y botaba la olla y llegaba sin comida, ¿verdad? Eso es Que otro era también. otra cosa. Pero Que sí, Alonso. y después en las lluvias, plásticos, cuando íbamos a coger café. Sí, abuela nos hacía agua dulce y abuelo después llegaba con el balde de ordeñar o una lechera grande a repartir agua dulce cuando llovía en el cafetal. Se medía en carreta, se jalaba el café en carreta. Abuelo tenía carreta y bueyes y Carlos era el conductor, el amigo de los bueyes. De los boyeros, sí. Ajá. Un día estos estaban sacando palotes y fue pucha, mis respetos, porque un palote pesa un montón. Y ellos sacaban el palote desde desde la el raíz. cafetal adentro. Ajá. No, lo que pesa un Ajá. palote y lo sacaban desde adentro a la carreta para traerlo para después picarlo Sí. a las vacas. Después tomamos la leche de cabra, que era la que tapa que tenía las cabras ahí. Igual leche vaca también, nuestra abuela nos nos daba el vaso con el poquito dulce en el fondo para ir a donde abuelo que cuando ordeñara nos diera leche. También en tiempos de cogidas de café, mami nos daba los sábados para nosotros. Entonces, lo que nos ganábamos era para nosotros, para lo que nosotros quisiéramos. Exacto. Era comprar cochinadas, porque era lo que uno no comía siempre, entonces era como comprar cochinadas. Generalmente. Porque Sí. habían, digamos, también uno era muy chiquillo. Estaban los de la tosti, que eran los de los álbumes que se hacían. Se volvía uno loco haciendo los álbumes de la tosti. Entonces compraba las tostis. Ajá. Ya después, ya entramos a lo que es la parte de la escuela. En la escuela aquí alguien por ahí le pegó un cabezazo a una maceta en, el, en la escuela y cuando nada más mandaron a llamar a mi mamá que fuera a traerla porque se había reventado la parte de la frente. Ahí y le por quedó eso quedé así. ahí se le nota la cicatriz. La cicatriz de eso. Sí. En la escuela era uno de los grupos más chiquitillos que habían, que yo haya visto en mi vida, porque fueron... ¿Cuántos eran? Sexto, 8. 8, sí, poquísimos. Éramos muy poquitos. Y todos súper inteligentísimos. Era un grupo excepcionalmente inteligente. De ahí, buena parte yo creo que... de todos. De los que yo creo que terminaron sacando profesión, Roxiris. Ajá. Usted que no lo terminó, pero sí, por lo menos sí fue... más. Sí, llegó un poco más allá. Y yo creo que nada más, porque Beto no. Gamaniel, chofer de bus. Elsa, yo creo que sí. Elsa, sí, no sé. ¿Quién más estaba ahí? Meneca, ¿no? Alberto y Gamaliel, que es chofer de bus, Ajá. no creo. Meneca en Taurus. Roxiri, Zaida, ajá. Elsa, Lidia y yo. Ajá, yo creo que Lidia tampoco. Y Lidia, no, yo creo que Lidia Pau no, tampoco. Exactamente. No, éramos el grupo más numeroso, era el maestro, era Guillermo, don Guillermo, en paz descanse. Don Guillermo, me acuerdo yo que llegó y nos dijo, si viene la gente del ministerio, diga que son 12, dice, porque si no nos cierran el grupo y no terminan sexto. Entonces él había tenido que meter a otros 4 imaginarios para que completar el grupo, sí, porque él decía que nos podían cerrar y es más, don Guillermo a nosotros, don Guillermo nos dio pinceladas de inglés, porque yo me acuerdo que don Guillermo decía que por lo menos teníamos que saber los colores y los números, porque en aquel entonces no daban inglés, ¿verdad? ¿Quiénes eran las maestras en la escuela suyas? La niña china. A mí que me diera. Sí. En la niña china,
me dio don Guillermo, me dio el maestro Nelson, que fue el único antes de don Guillermo. Él nos llevó a conocer el parque de diversiones. Ajá, él nos llevó a conocer el parque de diversiones, estábamos en el cuarto de la escuela. Y después nos dio... En las especiales, ¿cómo se llama? Miguel Choneta. Miguel Choneta, después nos dio... Hogar. La niña aquella, la de barba. No, Cristina era en el colegio. No, Cristina no. Adelita. Adelita y amiguísima de abuela. Sí. Súper amiga de abuela. Y después de religión, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era una delgadita. Muy así. No me acuerdo. Ella era de Heredia. La religión sí no me acuerdo. Sí. Ya después de ahí nos fuimos al colegio. La ventaja es que en aquellos tiempos no había que comprar uniforme en la escuela. Ya el colegio sí, porque era la camiseta celeste. Ajá. Y el pantalón azul y Pero igual forma uno heredaba los uniformes, porque en la escuela el que no le quedaban a Iris, de Nena, de todos ahí, iba uno heredando uniformes. Y en el colegio ya los que iban más grandes, y ahí si no, ya era, pero sí ya comprar escudetes para ponerle. Nosotros vimos el cambio de escudete, ajá, que fue cuando hicieron el del anfiteatro. Sí, yo creo que ese es el único cambio de escudete que ha habido. Sí, porque yo creo que fue cuando se después. Hizo fue como 1 año o 2 años y después volvieron al original, exacto, que fue cuando se hizo el escudete era blanco blanco con negro. Ajá. Y entonces en ese tiempo fue cuando nosotros estuvimos, fue cuando hicieron el anfiteatro, el cole. Después el profe Bernardo de estudios sociales se habían puesto las banquetas de cemento y las mesas. Don Bernardo era amigo de la familia de los Morelos, se llevaba bien. Bernardo Soto, ajá. Ahí conocimos a la profe Julieta. No, Carmen. Julieta me dio mis clases en la escuela. En la profe Carmen Salas, okay, que nos dimos cuenta después que era muy amiga de Gavilán, uh-huh, que había sido la primera generación de graduados del Rodrigo Hernández. No, de ahí del colegio, buena parte ya no estaban, doña Viria y el otro. Don Fernando. De física. Exacto, que ya tenía mucho tiempo de estar ahí en la institución Memo. De Don Guillermo, ahí está todavía. Que también hizo, sí, todavía están vivos. Hizo el mural de la escuela, una vez cuando nosotros estábamos en la escuela. Uh-huh. Después estaba Baigón, en Artes Industriales. La niña Cristina en Hogar. Chávez en Mate, que hace poco murió. Ajá. Después teníamos Emma en inglés. A usted, a mí me daba Lilian, la esposa de Bernardo. Lilian, exacto. Ajá, después viene una china, yo no sé si usted le dio una china. En inglés, esa fue el último, Cristina se llamaba. Cristina Con, ella nos dio quinto año. Nosotros en español casi tuvimos el mismo profesor siempre, Carlos Sáenz. Solo 1 año nos dio aquel que le decían Porky. Oscar, sí. Después de ahí, igual Bernardo era el que daba estudios sociales, fijo, y cívica. Y ya en quinto, la profe Yamile de química. Ajá. Exacto. Y ahí le estaba tratando de acordarme la profesora. ¿Cuál? Leticia, yo creo que era la orientadora. Leticia era la orientadora. Uh-huh. Uh-huh. Y la profesora de ciencias era la que era la esposa del director, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Marianela. La de francés, que habían 2 de francés. A mí me daba una de aquí de San Pablo que se llamaba de Puente San Pedro. Cuando usted baja la cuesta aquí antes de llegar al CTP, ella es donde está la ferretería, ahí vive ella. Vivía, no sé si estará viva. Ella se llamaba Elizabeth. Ella fue la que me dio a mi francés. Yo creo que es la que me dio en Santa Lucía. Y esa que usted dice se llamaba Marianela, la esposa del director. La del director, sí. Marianela. Y había otra de francés que también era la que daba solo los niveles altos. A mí me dio esa, pero no me acuerdo los nombres. Después sí no está la profe de ciencias Marielos, que era una que manejaba un Land Rover anaranjado. Uh-huh. Que esa dio por muchos años ciencias. Exacto. Y ahí cuando estuvimos en el colegio, ya ahí también empezaron a ver uniforme de educación física, que era una camisa azul, ¿se acuerda?
bueno, nosotros íbamos con camiseta blanca y pantaloneta azul. Sí, pero había una camiseta que era, yo creo que también fue como conmemorativa, porque era que tenía también como el Sí, anfiteatro. pero eso sí, sí, porque cuando hicieron el anfiteatro quisieron hacerlo, pero no se logró porque era como muy simple. Sí. Igual uno ahorraba la plata de la semana para el día, bueno, a mí yo ahorraba para que el día que me tocaba educación física, me tocaba siempre salir a las 11:20, la hora del almuerzo, comprar coca y picarita regla. Sí, coca medias con picarita regla. Exacto, picarita, eso era lo que todo el mundo La famosa prueba Cooper en educación física, que yo no sé si todavía aplica. Darle vueltas al gimnasio o si no a la rotonda. A la rotonda, sí, a cualquiera de los dos lados, es correcto. Y uno con solo vergüenza que lo vieran en pantaloneta corriendo ahí los demás del colegio. Viendo, todo el mundo ahí viendo. Sí. Eso era lo que es divertido es que por lo menos usted no se escapaba a las pozas, porque también en ese tiempo la gente se escapaba a las pozas. Yo no. Del Tururu y ¿cómo se llama? El otro, la que quedaba ya por detrás del... La Universidad Nacional. No, por detrás del gimnasio para adentro, había uno, que era donde la gente iba. Sí. Por la universidad se iban a robar jocotes, pero ahí ya eran otra cosa. Y ya después de ahí, alguien se quedó en matemática, que esa fue la que le quedó pendiente de sacar, y ya el tiempo la sacó, como al año... Bachillerato. Sí. Yo perdí mi bachillerato, sí, mate, pero en diciembre, y cuando el bachillerato era diferente, porque a uno le daban la opción de que hiciera el examen antes de entrar a las universidades. Entonces yo lo hice en febrero y la universidad entró en marzo. Entonces ya había ganado, y lo gané, ya pude seguir estudiando. Empecé solo con generales y ya después con la carrera. Uh-huh. Y me faltó como año y medio para sacar el bachillerato en topografía. Exactamente, eso es lo que estudió topografía. Estudié topografía. Y ahí hacía horas asistente. ¿Para la beca? Para la beca. Ajá, para la beca. Que ahí fue donde íbamos al teatro. Al teatro de la Universidad Nacional. Exacto, porque en las noches tenía que ir a recoger tiquetes o a acomodar la gente en el teatro. Entonces ahí yo podía quedarme viendo las obras que habían, entonces si me gustaban me quedaba y si no me podía salir. Y entonces ya yo recomendaba a la familia, vayan a ver tal obra, es buena. Entonces ya yo llegaba a la familia o amigos, y tiempos muy diferentes porque no había tanta inseguridad, uno podía salir de la universidad a las 9 de la noche y llegar y esperar el bus detrás de la iglesia del Parque Central, uh-huh, que era donde paraba el bus de 10. El de 8 y el de 10 eran los que paraban ahí porque no había bus de 9. Uh-huh. Y uno llegaba y se sentaba en las gradas de la casa cural de ahí, de la parroquia, y ahí usted se iba a comprar unas doraditas y ahí se quedaba esperando el bus y nadie lo asaltaba, nadie lo llegaba a pedirle plata, ni nadie llegaba a nada de esas cosas. Uno iba tranquilo a estudiar. Pero ahora es muy diferente, ¿verdad? Ya ahora hasta cierta hora no puede andar en la calle, ya usted está expuesto. Entonces era muy diferente el tiempo en el que uno estudiaba. Igual lo mandaban a hacer tareas cuando estaba uno en el cole, a la biblioteca pública, que ahí uh-huh, conoció uno la biblioteca pública. Exacto. Porque lo mandaban a hacer tareas. Sí, porque tampoco tenía uno plata para libros. Que aunque antes sí era más. No había internet, ni computadora, ni imprima esto, ni imprima el otro. Pero antes trabajaban los mismos libros, entonces ya uno heredaba los libros de los otros. Anteriores. Entonces ya que tiene que leerse tal novela, bueno, ahí lo encontraba uno. Que busque tal libro, ya lo tenían otros. Correcto. Pero ya después ya cambiaron un poco. Que ahí ya empezó a notarse cuando los libros morados de inglés, el English for a Chinguis, que era el moradillo, y ese había que comprarlo porque no, esos no se podían reutilizar. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba en cuarto del cole, fue cuando implementaron el bachillerato, que Nena la de Madrina fue la primera, digamos, la generación que retomó el bachillerato, pero ellos no lo calificaron, solamente fue, ¿verdad? Y ya cuando nosotros empezamos,
ya sí era calificado, ya el bachillerato era calificado y nosotros lo calificaban el mismo día. Digamos, hoy hacíamos el de español, al otro día íbamos a hacer el de mate, pero digamos, después del examen nos dan el resultado del anterior. En cambio ahora duran como un mes para dar el resultado, un mes y medio, no sé. Sí, y ahí usted podía apelar inmediatamente, y bueno, en cambio ahora no, ahora es muy diferente el bachillerato, porque ese fue el primer año que fue el bachillerato calificado, ¿verdad? Entonces era vacilón. La verdad que el tiempo de colegio es el tiempo que yo creo que uno más disfrutó y más, a pesar de la pobreza y todo lo que había, era un tiempo muy, muy bonito, porque ahí usted hizo amigos y amigos de verdad, porque usted ahora se encuentra compañeros afuera y usted los ve y los saluda, mira fulanito, y ellos se acuerdan, porque éramos una generación muy unida. Tal vez no había celulares, no había nada de eso como ahora, pero todo era muy unido. Igual nosotros en las fiestas de salir a vacaciones de 15 días, en San José de la Montaña, el último bus así normal era 7:15, el otro era hasta las 8, hasta las 10. Cuando estábamos en el cole, ya después implementaron el de 8, el de 9 y el de 10. Entonces era de 7:15 hasta las 10 de la noche. A uno no lo dejaban ir a una fiesta ya a esa hora a la calle. Entonces iba uno y tal vez la fiesta era en Barba, donde estaban todos los compañeros y todos se conocían y vivían cerca, y ellos se podían quedar ahí a las 7, pero venía empezando la fiesta y uno todo ahí, todo huevado. Voy para la casa porque ya me deja el bus. Bueno, usted por lo menos iba, a mí no me dejaban. Y después, un ratico. En las tardes juveniles del colegio, si yo no llevaba acompañante, bueno, no me dejaban ir. Pero yo porque no Roxiris iba. nunca iba. Roxiris, Sí, Roxiris no. Sí, Roxiris era mi amiga y mi vecina y todo, pero Roxiris nunca la dejaban salir. O Roxiris no era apática de esas cosas, entonces ella no acompañaba nada. Entonces uno no puede disfrutar tanto esas cosas. Porque yo me acuerdo que yo solamente fui una vez a una tarde juvenil, casi cuando estaba en quinto del colegio. Ajá, sí. Que fue un vacilón, ¿verdad? Pero... Sí, porque yo igual, la fiesta yo solo en quinto. Antes no, en ninguno de los años lo dejaban a uno. Yo fui sí como 2 o 3, pero como le digo, ya era... Sí, era otro momento, era otra historia, y los compañeros eran más... O sea, el estilo de vida, digamos, mami siempre fue una persona muy, muy desconfiada en eso. Mami no nos dejaba andar en la calle tarde. Es que no era tanto que no le gustara andar, es que yo creo que igual veía el potencial que tenían para surgir y salir que no adelante. Se perdieran. Exactamente, porque ya sabía que también ya uno estaba propenso a, y si a uno le gusta tomar y dice, sí es peligroso que esto sí, porque yo eso me ponía a pensar, yo siempre, mi mamá confiaba en uno como estudiante, pero como persona tal vez se queda pensando, yo creo que peligroso que pruebe otro tipo de cosas, entonces siempre lo mantuvo uno aparte, en esa parte. Sí. Ya después viene lo que es la parte ya religiosa, ya donde nos mandaban a rezar todos los días. A la Legión de María. No, a rezar todos los días y nos dormíamos ahí cuando estábamos rezando y a volver a empezar si nos dormíamos. Pero a veces mami también se dormía porque rezábamos muy tarde a veces. Y ese patadón que le daban al que estaba dormido en la cama de mami. Y todos nos recostábamos a la panza de mami y le ganaba. Sí, y todos nos acostábamos en la cama grande de mami y ahí todo el mundo se dormía. Y después vaya para el otro lado. Ya después ya lo de la legión, que la legión todo el tiempo, creo que eran los lunes que era la legión, y ir todos los días. Y cuando uno ya empezaba a hacer la primera comunión, los primeros viernes, todos los viernes. Todos los primeros viernes, eso ya no existe, ya ahora nadie hace eso. Ya los primeros viernes desaparecieron definitivamente. Y después cada cierto tiempo ir a confesarse. Sí, porque nosotros teníamos que irnos a confesar a Barba, porque cuando eso San José de la Montaña no era parroquia. Entonces, o a Heredia. O a Heredia. Generalmente íbamos como más a Heredia. Al padre Vargas. Con abuela que le gustaba ir a Heredia a confesarse. Sí, iba a una Heredia a confesarse.
Ya después, ya más grandecillo, ya después, se acostumbraba uno a ir a misa. Yo iba a misa los domingos cuando tenía partido a Buenavista arriba, cuando ya hicieron la iglesia nueva. Ajá. La de Buenavista abajo ya. Yo iba los sábados a las 4 a la parroquia. Y dependiendo, a veces íbamos los domingos en la mañana con padrino y A misa 6. a misa 6, exactamente. Pero Uno iba con padrino para que después padrino le dijera, vayamos a tomar café, ¿verdad? Y entonces padrino ya tomaba el café. Padrino hacía pinto y comíamos natilla con el pan caliente. O ¿cómo se llama? A veces tenía pejibayes. Sí, después mami nos mandaba los domingos en la mañana al lechero que pasaban de pituza, ¿se acuerda? Sí. Y tenía el pichelillo y la plata lista el día anterior y lo dejaban en la mesa. Y decía, si me duermo y suena el lechero, salgan en carrera a comprar la natilla. Y uno con el pichelillo. Tal vez salía ahí a la callecilla y ya el lechero iba allá por donde los... troncos. Por donde, no, abajo donde los... Aquí donde vive, al lado donde Rock Cities. Donde Vinicio. Sí, pero el otro, los cholos, sí. Sí, los troncos. De los cholos. Sí, ahí de los cholos, ya iban ahí. Sí. Sí. Después uno recuerda mucho también las tertulias. Nosotros tal vez fuimos como los nietos que más tuvimos la oportunidad de vivir con abuelo y abuela, ¿verdad? Cuando se hizo la casa nueva. Uh-huh. Que nosotros ya estábamos más grandes, sí. Y fuimos otra vez a vivir donde abuela, que bueno, chiquillos, las tertulias de abuelo con Lalo Varela, ¿verdad? Exacto. Que era el gran amigo de abuelo que llegaba de casi que todas las tardes. Uh-huh. Llegaba como a las 5 y se iba como a las 7. Uh-huh. Y abuela le daba agua dulce o le daba algo y donde abuela se cenaba a las 5:30, 6 y se guardaban ollas y todo. Uh-huh. Y abuela apartaba en las ollas así, que esta para Pepe, que esta para el otro, que la comía fulano, y abuela las dejaba en tazas y cada uno llegaba a comer. Y entonces de ahí uno tuvo como chance de compartir mucho con abuelo porque abuelo era muy cariñoso. Abuela era más tosca en sus sentimientos, no era que no tenía, sí tenía, pero era como más tosca de expresarlos. Abuelo no, abuelo sí, porque yo me acuerdo que abuelo cuando iba a Heredia a comprar los viernes, que iba a recoger la plata de Aniceto, que abuelo llegaba con una bolsita de confites y llegaba y se la sacaba de la bolsa y nos daba confites. Y en cambio, si le daba los confites a abuela los guardaba y no nos daba ninguno. Entonces abuelo siempre fue así como muy más cariñoso que abuelo. Sí, entonces fueron recuerdos muy bonitos vivir con ellos, compartir con ellos, la verdad. Y siempre fue muy, muy marcado. Tal vez por eso es que mis tíos a veces, gracias a Dios, han ido cambiando y el género machista, porque abuelo siempre fue el cuarto de los hombres y el cuarto de las mujeres. Entonces nosotros que vimos ahí, yo me acuerdo que yo chiquilla, mami se iba a jugar naipe con Gavilán y ellos que estaban solteros, y yo me tenía que quedar ahí en el cuarto igual, encerrada, porque uno no puede ir al cuarto de los hombres, porque era de hombres. Y entonces solo mami porque ya era grande. Entonces siempre fue como muy marcado eso, el machismo de que hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ya después yo le decía a mami, mami, que dicha que los tiempos cambian, porque ustedes eran demasiado marcados en eso y poco expresivos en sus sentimientos, eran muy, muy toscos, así, muy de mostrar sentimientos, no. Uh-huh. Entonces fue muy diferente. Sí, es un hecho que sí, pero fueron cosas bonitas y cosas interesantes. Nos acordamos también de accidentes en cogidas de café, cuando Carlos, ¿se acuerda que se había quedado sin frenos el carro de Macho? Carro anaranjado. Ajá, en la Quinta Azul, que ajá. Carlos estaba bien vivo a milagro porque se creía que no, ¿verdad? Varios temblores en cogiendo café, ¿verdad? Cuando era el enjambre sísmico de Puriscal. De Puriscal, que cada rato temblaba y cada rato era esa cuestión. Sí, después me acuerdo cuando llegó el Concorde a Costa Rica, el avión más rápido, que habíamos ido allá por
por el potrero, en ese cuadro, que era donde estaba la mejor visibilidad del Ajá. aeropuerto para verlo salir porque había llegado en la tarde. Ujú. Y entonces lo vimos despegar temprano. Otra de las cosas que la gente igual ya no se acuerda fue el accidente de, creo que fue un avión de Mexicana que se salió de la pista, que cayó más adelante. Ajá. Y desde ahí fuimos a verlo, allá donde se veía, porque se veía el humo Ajá. del avión donde se había salido. Sí. Esa vez, después cogiendo café, igual vimos varios tornados. Uno allá cuando estábamos donde Rosabal, Ujú. que se veía uno que era en Getsemaní, que Sí. se fue en Getsemaní. Se volvió en el basurero. Por el basurero. Exacto, y Ajá. ya se oía ese. Y Ya todo el mundo parecía ahí. que Sí. y las latas Sí. allá girando. Igual cuando íbamos a coger por los cuadros de ahí del río, era típico que a alguien siempre le caía una culebra en el canasto, ¿se acuerdan? Los palos de Colpachín, los tapavientos. Era como alguien era el suertudo de que siempre le caía alguna culebrilla o se encontraba alguna culebrilla. Entonces a uno le daba perecilla juntar esas calles ahí porque le daba miedo que le saliera alguna culebra. Exacto, igual ahí estaba hablando con Piluco lo de las llenas que estamos Del haciendo río. un trabajo con Sebastián, de las llenas, que ahora ya los ríos casi no tienen agua. No. De ver que ahorita que estamos en invierno, esos Está deberían vacío. estar de bote a bote, Ujú. pero están como a medio caudal, cuando antes ya estaban llenos, y cuando venía ya las llenas, Ajá. que nada más se oía uno donde venía, y ya después